Buena tarde a tothom, buenas tardes. Al final del día nos ha acompañado para celebrar este 1 de mayo y os quiero dar las gracias a todos y a todas, especialmente a los compañeros que han venido de fuera de Lloret de Mar, al Ernest, al Joan, al Raúl, que venen des de Barcelona a compartir una estona amb nosaltres. També vull donar les gràcies a tota la gent que aquest matí ha estat a Girona a la manifestació del 1 de maig reivindicant un futur per als nostres fills. L'Anna ja ha fet una menció de lo que significa per nosaltres, per la gent d'esquerres, per la gent comunista, per la gent socialista, aquesta plaça. Una plaça que reivindica la llibertat, la república, la igualtat, que volem posar-la en valor, que volem reivindicar-la com nostra i que volem transmetre aquests valors als nostres fills per un món millor i, sobretot, per un món més just. Per tant, companys, companyes de la candidatura, pugeu per fer una mica de recolzament a aquest procés. Continuaré parlant mentre pugen i dir que aquesta candidatura és jove, transformadora, és una candidatura de la gent del poble, de la gent treballadora, de la gent que porta anys a la lluita, de la gent novel que comença la lluita i de la gent que ha estat al mateix lloc de les barricades sempre, al costat de la gent treballadora, al costat de los desfavorecidos, al lado de los que menos tienen y luchando por la justicia, por la libertad y por la igualdad. Aquesta és la gent que té que entrar a l'Ajuntament para transformar. Porque no queremos el poder para tener el poder. Queremos el poder para transformar Lloret, para transformar la sociedad. Y aquesta es la gente, estos son los compañeros preparados para llevar a cabo esta transformación. 1 de mayo, y ya van 7 años que desde Iniciativa Esquerra Unida conmemoramos esta fecha luctuosa, porque es una fecha luctuosa, por los mártires de Chicago en su lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. ¿Ahí que nos suena esto? ¿Ahí que ahora también nos suena esto? Pues sí, compañeros y compañeras, estamos retrocediendo al siglo XIX en las condiciones laborales, sociales, políticas y económicas. Vivimos tiempos en que las circunstancias cambian constantemente y rápidamente. Pero hay una cosa inalterable, la explotación del hombre por el hombre, la lucha de clases, los que poseen los medios de producción y los que producen, los ricos y los pobres. Es necesario que tomemos conciencia de clase, de la clase obrera, de la clase trabajadora a la que pertenecemos y empecemos a ser conscientes de nuestra fuerza al estar unidos. ¿Un hotel funciona sin trabajadores? No, pero sí que funciona sin los dueños, porque los trabajadores somos los que creamos la riqueza. Somos imprescindibles y es necesario que lo sepamos y lo propaguemos, que todos y todas las trabajadoras de Lloret lo sepan. Esto no ha cambiado y no cambiará hasta que derribemos este sistema económico, el capitalismo. Dentro de pocos días habrá elecciones municipales y yo quiero gobernar. Y decía antes, gobernar no por gobernar, sino para transformar la sociedad, para transformar esta ciudad. Y quisiera recordaros que en estos últimos 4 años hemos estado en las instituciones, pero también, y más importante, hemos estado en la calle. En el Ayuntamiento hemos conseguido becas comedor, becas para libros y material escolar, becas universitarias. Hemos conseguido multiplicar por 5 la ayuda directa a las familias y a las personas que más lo necesitan. Hemos conseguido partidas económicas para combatir la pobreza energética, implantar la tarifación social en algunos impuestos municipales, actuaciones en los barrios y también hemos estado en la calle, junto a los trabajadores de la Ayupsa, en la huelga general, contra el cierre de las urgencias del CAP, contra el cierre del CAP de Fanals, por el mantenimiento de los servicios en el Hospital Comarcal de Blanes,
junto al mundo educativo en sus justas reivindicaciones por una educación pública, gratuita y laica, junto a los movimientos antidesahucios, contra las agresiones del Estado de Israel al pueblo palestino, recogiendo juguetes nuestros jóvenes para dárselo a las familias más desfavorecidas, informando sobre el euro por receta, sobre las pensiones y nuestras alternativas y recuperando la memoria histórica, que esta plaza es un buen símbolo de ello. ¿Quién puede decir lo mismo? Ahora salen todos a la calle a pediros el voto y yo solo os pido una cosa, que tengáis memoria y votéis en consecuencia. Y también tenemos otro frente abierto, otro frente de lucha, que es el parar la prolongación de la autopista C32 hasta Lloret de Mar. En nuestro stand podéis firmar para intentar parar este proyecto que, lo decimos bien alto, solo beneficia a la empresa. No pagaremos sus negocios ni los beneficios de Abertis, para que luego coloquen en su consejo de administración a sus amigos de Convergencia. Y para acabar, compañeros, compañeras, gracias por haber venido y sobre todo gracias también a los compañeros y compañeras que han estado trabajando durante estos días y hoy aquí para hacer posible que esto sea realizable. Muchas gracias a todos y ¡viva la clase trabajadora!